Nehemías 1. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a empezar a entrar en el tema del clamor. Vamos a hablar del tema del clamor. Entonces vamos a tener un tiempo donde vamos a hablar cómo clamar correctamente al Señor y cómo Dios responde de manera eficaz cuando clamamos de manera correcta. Entonces, ¿cuántos quieren aprender a clamar? Solo Fernando. Bueno, gloria a Dios. Fernandito, tú vas a aprender a clamar, ¿ok? ¿Quién más quiere aprender a clamar? Gloria a Dios. Vean, yo le voy a decir una cosa: no va a suceder nada en nuestras vidas si usted no lo pide. Nada va a suceder en nuestras vidas si usted no aprende a pedir. Por eso la palabra del Señor lo dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios no va a hacer nada a menos que alguien se lo pida. Sí puede haber injusticia en el mundo, puede haber una enfermedad, puede haber necesidad. Yo sé que Dios lo sabe, pero Él es un caballero. Solamente la persona, el creyente nacido de nuevo, es el que puede activar el brazo poderoso de Dios. Entonces vamos a aprender a clamar. Entonces vamos a leer Nehemías 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Estamos hablando, ¿quién está hablando ahí? Está hablando Nehemías. Acuérdense quién es Nehemías. Él está en un reino diferente a Israel, está en Persia. Entonces se encontró con un amigo allá, en versículos que dice: y que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén, ¿cómo está? Derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo? Repitamos el versículo 4, por favor. ¿Qué dijo? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté atento a tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero ¿a quién? Al rey. Amén. Entonces vean, vamos a hablar hoy acerca de la oración de Nehemías. Vamos a hablar acerca de cómo empezar a clamar. Aquí están todos los ingredientes para poder clamar. Todos los ingredientes. Hay un problema, hay un riesgo, ¿cierto? Y yo me preguntaba cómo es que regularmente nosotros asumimos un problema. ¿Cómo es que cuando viene un problema, una amenaza, usted escucha una mala noticia, cuál es la primera reacción que tenemos? ¿Cuál es la primera reacción con sinceridad? Miedo, muy bien. Miedo, hay palabras, ¿cierto? Dice, no, se empieza uno como a desencajar, se empieza uno a afanar, ¿cierto? Se empieza uno como a asustar. Y déjame decirte que cuando usted entra en esa onda, usted no puede pensar, no puede tomar decisiones sabias. Regularmente una persona que está en una presión de esa índole
toma decisiones incorrectas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Toma qué? Decisiones incorrectas. Y yo creo que Dios nos capacita a nosotros para enfrentar también problemas, pero no los vamos a enfrentar como lo enfrentaría una persona sin Cristo. Los vamos a enfrentar porque nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Y la Biblia enseña, en la carta de Juan dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que vamos a mirar un ejemplo en la Biblia. Y Nehemías, vamos a mirar una oración de Nehemías, porque vamos a ver que Nehemías, en primer lugar, escucha una condición crítica acerca de Israel. Una condición crítica. Bueno, para entender un poco acerca de lo de Nehemías, yo tendría que hablarles un poquito de la historia de lo que ocurrió allá. Pues resulta, mis amados hermanos, que hace cerca de 1000 años después de que Moisés, ¿cierto? Después de Moisés y unos 400 años antes de Cristo, sucedió esta historia, ¿cierto? Esta historia relata, pues, mis amados hermanos, que el pueblo judío estaba en un estado de desesperación, ¿sí? Por ejemplo, en aquel tiempo, pues, muchas naciones fueron destruidas por causa de los babilonios, por causa de los asirios, y posteriormente los persas tomaron el control de toda esa tierra, ¿cierto? Incluyendo Israel, ¿cierto? Entonces, pues resulta, mi amado hermano, que cuando los babilonios tomaron posesión de Israel, de Jerusalén, pues ellos llegaron con violencia. Más o menos en el año 587 antes de Cristo llegaron y quemaron la ciudad, tumbaron los muros, destruyeron el templo, de hecho dejaron en ruina toda la ciudad. Y parte del pueblo, los más digamos avanzados, los más inteligentes, fueron llevados cautivos a Babilonia, y dejaron la gente más humilde, la gente que de pronto no representaba un peligro para el imperio babilonio. Entonces quedaron allá. Esos no hacen nada, esos no matan ni una mosca, los dejaron allá. Y obviamente las personas que quedaron viviendo en Israel, en Jerusalén, pues pasaron muchas dificultades. Número uno, porque los muros fueron derribados. Quiere decir que Jerusalén quedó sin protección contra sus enemigos, porque los muros quedaron en el piso. O sea que podía llegar cualquier vándalo, les llegaba y les robaba lo poquito que tenían, lo que les quedaba. Cualquier bandido llegaba y les sacaba. Eso es como tener la puerta de su casa abierta. Cualquier momento llega alguien y le roba, ¿o no? Eso pasa. Entonces eso sucedió. El lugar de adoración también fue quemado. Entonces al quemar el lugar de adoración, pues el pensamiento era que los judíos tenían en mente que el Dios estaba geográficamente presente en el templo. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer a un enemigo? Pues quitándole su fortaleza. ¿Y cuál era su fortaleza? El templo, porque ellos consideraban que la presencia de Dios estaba en el templo. Al destruir el templo, pues se consideraba que ya Dios no estaba ahí. Entonces el pueblo había quedado ¿qué? Abandonado. Esto sucedió, pues, amados hermanos, pasaron muchos años, ¿cierto? Y de hecho, mi amado hermano, cuando esos babilonios conquistaron a Jerusalén, y casi todos fueron deportados a la región de Babilonia, ¿cierto? Pero 70 años después, han pasado 70 años, digamos que ahora no ha cambiado nada, digamos, el pueblo sigue siendo un pueblo fantasma, con un potencial de terminar con muchas ciudades antiguas, ¿cierto? Olvidada, ¿cierto? Totalmente olvidada. Y hubo un grupito de personas que decidieron viajar a Susa, a la capital del reino de Persia. Y entonces llegaron allá, pues a mi hermano, que a buscar trabajo, como muchas personas hoy desplazadas por la violencia van a una ciudad grande a buscar oportunidades de empleo. Y cuando esta gente se encontraron en Babilonia, pues resulta que se encontraron con Nehemías. Ellos hacía 70 años no sabían de él. Yo creo que Nehemías ya estaba viejito o ya sabían de él, y entonces empezaron a conversar, y esta conversación resultó, mis amados hermanos, que Nehemías se enteró que ellos venían de Jerusalén y sabía que esa era su casa, sabía que esa era su ciudad. Pues resulta que pregunta, y la razón que le dan es no un buen reporte, le dan un reporte crítico. Bueno, es verdad que mucha gente que salió de Israel y fue llevada a Babilonia, pues allá se establecieron y empezaron buenos negocios muy prósperos. De hecho, mucha gente que fue deportada a Babilonia no quería volver a Jerusalén, porque ya tenían negocio, ya tenían una nueva vida. Eso es como el que se va a Estados Unidos y hace vida allá y ya no quiere volver acá, porque ya tiene todo allá. Pues eso pasó, mi hermano, pero hubo gente que se quedó en Jerusalén, mi amado hermano. Así que, mi amado hermano, creo que esto fue terrible para el pueblo de Israel. Así que
la pregunta que hace: ¿cómo está la condición? ¿Cuál es la condición del pueblo? Y la condición era una condición de tristeza, de abandono, de pobreza, de enfermedad. El diablo llegó y hizo las de las suyas, ¿cierto? Y no hubo ni una sola persona que se levantara para decir: cambiemos esta situación. No hubo nadie. Nadie tenía como el carácter para poder hacer eso. Pues mi amado hermano, pues resulta y sucede que sí, antes de Nehemías hubo gente que empezó a regresar a Jerusalén. Se cuenta mucho que más o menos 500 años antes de Jesús hubo una primera comitiva que volvió, ¿cierto? Que volvió a Israel, y esa comitiva era dirigida por un hombre llamado Zorobabel. Y Zorobabel pues llegó con el pensamiento de reconstruir el templo. Entonces empezaron a reconstruir el templo, pero hubo mucha oposición y no fue posible terminar el templo, así que quedó en obra negra. Entonces como que murió Zorobabel y todas las cosas quedaron así. Sí, pasaron los años y después Ageo hace una referencia de eso, de por qué muchas personas en Israel estaban viviendo en casas lujosas, pero el templo no había sido reedificado, no había sido otra vez vuelto a poner en funcionamiento. Entonces el Señor habla a través de Ageo y confronta al pueblo y le dice: bueno, ¿qué pasó? Ustedes ya se les olvidó cuál es el motivo por el cual regresaron. Así que Ageo tiene que hacer una profecía y empieza a hablar acerca de la importancia de reedificar el templo. ¿Por qué? Porque la sociedad judía, su centro es Dios, amén, no es el mundo. Entonces por eso empezó Zorobabel. Luego llegó otro grupo que volvieron con un hombre llamado Esdras. Esdras era un escribiente, era un erudito, ¿cierto? Una persona que leía las escrituras. Y entonces Esdras volvió para levantar el ánimo del pueblo, porque realmente la gente estaba con un ánimo muy por debajo del piso, Dios mío. Y entonces la gente no quería vivir, no quería hacer nada, un desánimo terrible. Entonces Esdras empieza como a levantar la identidad del pueblo basado en las escrituras, lo que la palabra empieza a decir. Entonces Esdras empieza a recopilar mucha documentación de profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés empieza a hacer una recopilación, y se dice que de hecho el Antiguo Testamento casi que toda totalidad fue recopilado por Esdras, porque el propósito de Esdras era levantar el ánimo del pueblo a través de las escrituras, y es así que se trata de levantar una nueva generación. Pero todavía faltaba algo: el muro no se había levantado. Entonces para eso Dios tocó el corazón de Nehemías, quien fue el último grupo que volvió a Jerusalén para edificar ¿qué? El muro. Pero imagínense, es unos muros que tremendo. Yo sí quisiera que hubiese aquí en Bogotá este tipo de ingenieros, porque ellos edificaron un muro que rodeaba una ciudad que tenía más de no sé a cuántos kilómetros alrededor, y lo hicieron en 52 días. Y aquí hacen un puente y el metro llevamos 70 años y nada que lo vemos, ¿cierto? El túnel de la línea lo prometieron para el 2012 y hasta el 2018 lo vinieron entregando. Qué interesante, ¿no? Pero qué cosa tan tremenda. Y entonces vean lo interesante de todo esto. Entonces Nehemías, cuando escucha la condición de los israelitas, la condición de Jerusalén, lean ustedes conmigo, por favor, vuelve a leer el versículo 1 al 3, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Note que aquí está siendo preciso el escritor sagrado. Dice que vino Anani, uno de mis hermanos. No está hablando de un hermano de sangre, está hablando de un paisano. Esa es la manera en que uno se trataban ellos, sean como paisanos, ¿no? Aquí todos en Bogotá le dicen a todo el mundo Besi, hola Besi, y así vivan su hola Besi, ¿cierto? No sé dónde salió ese cuento del Besi hace unos años para acá. Yo nunca he escuchado que eso Besi, pero eso era como decir Besi, hola Besi. Entonces él le está diciendo: hermano, vino un hermano mío, ¿cierto? Un paisano, un parcero que vino del capital, ¿cierto? Y vino y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: ¿sabe una cosa? Eso pasa como cuando uno hace una pregunta y a veces uno encuentra a la gente en la calle y le pregunta: oye, ¿y cómo estás? Es como un formalismo, ¿no? Eso es como por saber, pero realmente es un formalismo, y uno espera que uno le respondan bien. No, estamos bien, hermano, estamos chévere, no te preocupes, está bien. Pero ya se convirtió como un formalismo, pero realmente muchas veces cuando nosotros preguntamos cómo está la persona, no estamos realmente interesados por cómo está la persona, sino que es un formalismo saludar, ¿cierto? Es como decir Dios lo bendiga. Ahora todo el mundo dice Dios lo bendiga, aunque no sabe qué significa la palabra bendición, ¿no?
Todo mundo bendice a todo mundo, pero eso es una palabra más. Pero cuando usted tiene el concepto claro, qué significa bendición, usted sabe cómo bendecir. Y entonces esto pasó. Lo que no creo es que la respuesta que dio Ananí fue, yo creo que nadie la esperaba. Yo creo que Nehemías esperaba que le dijeran, no, estamos bien, estamos ahí, la llevamos, estamos tratando de salir adelante. No, Ananí fue sincero. Ananí le dijo, estamos graves, estamos llevados, ¿cierto? Y entonces él dice que los que no fueron llevados a la cautividad, dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, esos que los babilonios no quisieron llevar, allí en esa provincia que están allá, están en gran mal y afrenta. O sea, están pasando hambre, están pasando enfermedad, están pasando todo tipo de situaciones adversas. Y el muro, vea que Ananí ya sabe que el templo más o menos lo construyeron y Esdras ya estaba tratando de levantar el pueblo, pero el muro está completamente derribado y sus puertas quemadas afuera. O sea, que da un reporte claro, ¿cierto? Entonces fíjense que, mis amados hermanos, Nehemías vivió en esta capital llamada Susa, era la capital de los persas. Él vivió, mi amado hermano, en esa ciudadela, y no solamente vivió en una ciudad muy importante, ¿cierto? Sino que vivió en un palacio. Nehemías vivió en un palacio, él estaba bien económicamente, estaba bien en todas sus áreas, ¿cierto? Pero Nehemías, fíjense que es interesante ver, porque hay gente que puede ser que esté bien en todas las áreas de su vida, pero no tiene su corazón para su pueblo. Él podía haber dicho a Anani, bueno, le da una palmadita en el hombro a Anani y bueno, vamos a estar orando por usted, hermano, y que Dios lo bendiga, ¿cierto? Pero no, él no hace eso. Él inmediatamente toma una actitud de apropiarse del problema. Así que, mis amados hermanos, a pesar de que él vive en el palacio, a pesar de que es el copero del rey, él dice que le pregunta por los que habían escapado, que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Y el cuerpo, digámoslo de esta manera, el cuerpo de Nehemías estaba en el palacio, pero su corazón y su interés estaban en Jerusalén. O sea, pues yo puedo estar físicamente acá, mi amado hermano, yo puedo estar bien, pero mi corazón puede estar como Nehemías a 1287 kilómetros de distancia. Y así es, hermano. Una persona que es llamada a clamar es una persona que su corazón no necesariamente está físicamente acá, puede estar a 1300 kilómetros, viendo una necesidad tremenda que está ocurriendo en alguna otra latitud. Así que es tremendo, porque vemos cómo él empieza a sentir como propio, como suyo, el problema que están viviendo los judíos que están cautivos en Jerusalén. Así que podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías, hermano, tenía cada vez cosas más importantes que pensar que una ciudad distante a 1300 kilómetros, que nunca él había estado, porque quizás Nehemías nació allá en Susa, pero él tenía sangre judía y no le importaba un pepino, podría pensarse eso. Pero fíjense cómo en las cosas de Dios, mi amado hermano, cuando Dios quiere tocar el corazón de alguien, Dios lo toca, porque así es. Yo ponía este ejemplo en una clase de escuela dominical que di en otra ciudad, y decía muchas veces a los maestros y a los servidores de esa iglesia, les decía, ¿cuántos de ustedes sienten pertenencia por su iglesia? Y mucha gente levantaba la mano y decía, sí, amén, pastor, yo siento pertenencia por mi iglesia. Bueno, si es así, es cierto. Me gustaría que diéramos una ronda por la iglesia para ver qué tanta pertenencia tiene usted por su iglesia. Y entonces mucha gente dice, bueno, qué tremendo, mire, ese ventilador no prende. No, pero no, qué cosa tan terrible que este pastor de esta iglesia no invierta en un ventilador. Y es como estamos en tierra caliente. Y entonces la gente a veces ve la necesidad, pero no siente como suya esa necesidad, sino empieza a criticar y a decir, ¿por qué tal persona? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los líderes no hacen lo que tienen que hacer? Vea, yo le voy a decir una cosa. El principio que aplica acá aplica para todos. Cuando tú ves una necesidad en un lugar donde tú vas y nadie más la ha visto, es porque la persona llamada a solucionar el problema eres tú. Gracias por ese entusiasmo. ¿Sí? Nehemías le dieron la necesidad y caramba, nadie hubo para poder levantar los muros. Entonces voy a orar por un grupo de personas que vaya y edifique los muros de Jerusalén. Vamos a estar intercediendo, vamos a hacer un ayuno de 21 días. Entonces él no dijo eso, él inmediatamente lo tomó como personal. Y dése cuenta, mi amado hermano, que este hombre
A pesar de que estaba en una condición cómoda, a pesar de que estaba en un lugar cómodo, con un cargo cómodo, porque el copero del rey era un hombre de confianza del rey. Digamos que era como un consejero real. O sea, cuando había algo que determinar, alguna decisión que tomar de parte del rey, el rey acudía inmediatamente a su copero. El copero venía a ser como un guardaespaldas. Era el guardaespaldas del rey. ¿Por qué? Porque estaba al lado del rey todo momento. Cuando traían algún alimento, él determinaba qué alimento le daban al rey, qué no, porque pues, se presumía que podían envenenar al rey. Entonces él comía primero. Si estaba envenenado, pues se moría el copero, ¿cierto? O sea que el copero comía rico, pero también corría un riesgo altísimo. Pero también el copero tenía una cuestión, mi amado hermano, que el copero tenía que ser una persona alegre. Tenía que estar siempre alegre al lado del rey, porque el rey tenía muchos problemas, claro, le venían con cantidad de problemas. Necesitaba una persona de buen humor al lado, una persona que le levantara el ánimo, ¿cierto? Como un José Ordóñez, ¿cierto? Como una persona así que le esté levantando el ánimo. Y ese día, preciso, después de que Nehemías empieza a orar, pues la cara de Nehemías no estaba demostrando mucha felicidad. Esto podía desencadenar en algo terrible, porque se dice que muchos reyes de aquellas regiones, cuando veían a un copero con una actitud incorrecta, inmediatamente decían: decapítenlo, ¿cierto? Decapítenlo. Y esto era lo que estaba pensando, que Nehemías estaba pensando: me viene algo grave de encima. Pero fíjense, ¿qué es lo que hace la oración? Esta era la costumbre en pueblos judíos, en el pueblo semitas. Pero ahora, ¿cómo podemos cambiar una condición contraria? Porque es crítico esto. Se necesita que el pueblo de Jerusalén se le ayude. Pero la situación de Nehemías, a pesar de que es cómoda, es contraria, porque si el rey está de malas pulgas, pues corre peligro su propia vida. ¿Cómo podemos cambiar una situación crítica? Ese es el problema de todo esto. Y entonces, como yo empecé diciendo, hermanos, muchos de nosotros empezamos mal una situación crítica. Lo primero que hacemos es, como decía Magdalena: ay, ¿qué pasó acá? Y Dios mío, y corremos para arriba y corremos para abajo, y llamamos a Pepinito Pérez y llamamos a Uña no sé qué, y entonces empezamos a cargar a toda la gente, empezamos a hacer correr a todo mundo, pero en realidad no estamos haciendo lo correcto. Como fuimos llamados, es primero aclamar al Rey de los cielos. Vea, el Señor está ahí pendiente, mi amado hermano, y eso es fe, mi amado hermano. Entonces fíjense que yo podría pensar algo de Nehemías, que Nehemías, todo momento Nehemías estaba en su corazón el Salmo 137, versículos 5 y 6, que dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces está diciendo el Salmo 137 allí, en los versículos 5 a 6, está diciendo que el pensamiento que debe estar allí posicionado en la mente de un judío es Jerusalén. Jerusalén era especial para Dios, mis amados hermanos, pero también tendría que ser especial para cada judío. Amén. Incluso para nosotros de cristianos, usted debe estar pendiente de lo que pasa en Jerusalén. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que el reloj cronológico, el reloj profético con el cual sabemos si Cristo viene pronto es Jerusalén? No es acá. A mucha gente dice que el presidente que tenemos es el anticristo. Pues no, él no es anticristo, todavía no tiene esa capacidad todavía. Pero sí, mi amado hermano, ningún presidente todavía, ni siquiera Adolfo Hitler fue el anticristo, pero el anticristo se va a mostrar como una persona muy buena. Y el anticristo va a surgir de la misma línea de los judíos. Entonces, podemos presumir, mis amados hermanos, que en este momento estamos en los últimos tiempos. Y por eso mismo, como iglesia que somos, tenemos que empezar a prepararnos en el clamor por salvar a la mayor cantidad de personas que podamos. Vea, hermano, yo quiero decirle, la mayoría de iglesias, que se predica en la mayoría de iglesias, y yo no hablo de ninguna mal, porque no estaría bien yo hablar mal de las iglesias, pero lo que se habla regularmente en las iglesias es: tú lo puedes todo, aprópiate. El mensaje es mucho de antropocentrismo, o sea, del centro de la iglesia es la persona. Y cuando yo te digo a decir una cosa, el centro de la iglesia no eres la persona, es Dios y su plan.
Muchas iglesias se ora por los proyectos de las personas, pero ¿cuántos saben que los proyectos de las personas no, si no están de acuerdo a los proyectos de Dios, no valen? Tú estás acá no para que prosperes en esta tierra, tú estás acá para llevar galardones en el cielo. Y cuando tú enfocas tu mente en la eternidad, Dios te prospera lo que estás aquí en esta tierra. Eso viene por añadidura, eso lo dice la Biblia. Pero estamos enfocados mal. Realmente la teología moderna está muy mal enfocada, porque regularmente, vea, yo le voy a decir una cosa con sinceridad. Si fuera por mí, esta iglesia ya tendría más de 2,000 personas. Si fuera por mí, lo haría. Y se puede hacer. ¿Sabe cómo se puede hacer? Solo predicaría palabras, promesas. Tú lo puedes, pura psicología, pura cosa de estas, digamos, autoayuda. Y la gente le gusta eso, le gusta escuchar eso. Pero las iglesias que son pequeñas, ¿sabe por qué son pequeñas? Porque se predica todo el consejo de la Biblia. Porque así como se predican cosas que animan a la gente, también se predican cosas que confrontan a las personas. Y eso a la gente no le gusta. Y entonces mucha gente se disgusta con la iglesia. Y entonces dice, no, yo me voy a esta iglesia y allá sí se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo quiero decir, no se mueve solo para dar manifestaciones locales allá, de hablar en lenguas o de caerse la gente, sino que el Espíritu Santo se mueve para que tú te muevas a predicar, a evangelizar. Ese es el propósito, es preparar a las personas para presentarse al tribunal de Cristo. Es que, hermano, el evento profético más inminente, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el evento profético más inminente? El rapto. Diga conmigo, el rapto. Yo no sé si usted está preparando para el rapto. Yo no sé si usted se está preparando para el advenimiento de Cristo. Yo creo que así como los antiguos estuvieron pendientes de la primera venida de Cristo, que ya ocurrió allá en Belén, usted y yo tenemos que estar pendientes de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes, porque en cualquier momento, mi amado hermano, el Señor viene y se lleva solamente a los que tienen a Cristo en el corazón. ¿Y cómo sé que una persona tiene a Cristo en el corazón? Lo sé por sus frutos. Lo sé porque esa persona, a pesar de que tenga defectos, a pesar de que haya discutido con su esposa esa mañana, esa persona se arrepiente pronto y dice, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Sabe? Eso es lo que yo quiero, es que usted sepa, hermano. Entonces fíjense que qué tremendo, porque el muro estaba derribado. Jerusalén tenía el muro en las puertas estaban quemadas a fuego, ¿cierto? Y las noticias, mi amado hermano, que recibió no eran buenas noticias. No era ese tipo de noticias que uno quisiera escuchar. El pueblo que estaba allí le llamaron remanente, ¿cierto? Eran unas personas que quedaron allá. No era un título esperanzador. Estaban en gran mal y afrenta, como dice allí el versículo, y los muros de la ciudad derribados, las puertas quemadas por el fuego. Entonces las cosas no están pintando muy bien. Y vea, hermano, yo sé que usted tal vez este año vaya a recibir malas noticias, malos pronósticos, van a recibir malos diagnósticos, tal vez la economía no funcione, pero yo le voy a decir una cosa, lo primero que usted tiene que hacer es lo que hace Nehemías. Fíjese que el mal siempre está tocando a la puerta de nosotros. Las malas noticias siempre nos están tratando de perseguir, pero usted tiene que saber quién es usted en Cristo, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Entonces por eso tenemos que estar íntimamente conectados, mi amado hermano, con el Señor. Tenemos que estar conectadísimos con el Señor. Entonces recuerde, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta, era una ciudad completamente vulnerable, ¿cierto?, a los enemigos. No tenían defensa, ¿cierto? Una ciudad sin muros, mi amado hermano, era una ciudad que estaba estancada. Diga conmigo, estancada. Por eso es importante que usted edifique muros alrededor de su casa. Hablo de muros espirituales. Edifique muros alrededor de sus hijos. Un vallado de muros significa, por ejemplo, como los ángeles. ¿Cuántos saben que los ángeles son espíritus que están a nuestro servicio? Ellos son nuestros servidores. La Biblia lo dice allá en el libro de los Hebreos, capítulo 2. Ellos son ángeles, los ángeles están para... Pero ¿cuántos han puesto a trabajar sus ángeles? ¿Están más aburridos? Yo podría pensar que muchos de sus ángeles están todos aburridos, desparchados, ya están cansados de jugar parques todos los días, jugando parques, todos los días jugando dominó, y ninguno de nosotros los ponemos a trabajar. Pero sin embargo, ellos dicen, pero ¿por qué está tan angustiado? ¿Por qué no me dice que lo ayude? ¿Por qué no ha activado el poder?
Vea, hermano, usted puede activar el poder de los ángeles diciendo: Señor, Padre, amuralla mi familia con tus ángeles. Señor, los activo en el nombre de Jesús. Los activo en el nombre de Jesús, Señor. Padre, guárdanos de todo peligro, Señor, de todo mal. Usted puede activar los ángeles. Entonces, realmente las cosas no ocurren sencillamente porque no estamos interesados que ocurran. Pero sí andamos preocupados todo el tiempo porque no suceden milagros en nuestra vida. Y no ocurren milagros por la sencilla razón, mis amados hermanos, de que no lo estamos pidiendo. Tú no estás pidiendo un milagro. Entonces, por eso, mi amado hermano, la ciudad sin muros es una ciudad totalmente vulnerable. Es una ciudad totalmente estresada, mi amado hermano. Mis amados hermanos, en cualquier momento llegaban y le robaban a cualquier cosa. No se podía tener nada. Hay pobreza, hay destrucción, mi amado hermano. Y por eso no es de extrañarse de que el pueblo tuviera un estado de ánimo supremamente bajo. Por eso lo primero que usted tiene que aprender es a edificar muros. Edifique muros. Edifique muros alrededor de cada área de su vida. Consagre cada área de su vida al Señor. Entonces lo primero que tiene que hacer. Entonces dése en cuenta, mi amado hermano, que la reacción de Nehemías, el versículo 4, vamos a ver la reacción de Nehemías, que cuando él oye esas palabras, él se sienta y llora y hace duelo por algunos días y ayuna y ora delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es la reacción, mis amados hermanos? Se sienta, pero no para dormir, se sienta a orar. Como decía un gran sabio, ¿cierto?, del siglo pasado, Albert Einstein, el inventor de la teoría de la relatividad. Él decía que las grandes cosas se logran de rodillas. Las grandes cosas se logran de rodillas. Entonces fíjense que Nehemías toma una actitud de adoración. Entonces primero clamor, cuando él se sienta y ora. Él llora, siente dolor. Vea, hermano, cuando usted quiere orar por alguna persona, siente el dolor. Ore por eso, diga, me pongo en los zapatos de esa persona. Entonces la reacción inmediata de Nehemías fue extrema. Digamos que no solo sintió mal por Jerusalén, no solamente sintió ese pesar por el pueblo, sino que inmediatamente, digamos que no tuvo fuerzas en sus piernas. Y él tuvo que sentarse y comienza a llorar. Pero el llanto no es un llanto de desesperanza, sino es un llanto de fe. O sea, cuando usted llore, no llore por desesperanza, usted llora es por fe. Amén. Yo por lo menos yo estoy de acuerdo con que la gente llore, pero no en tristeza, porque usted ya tiene a Cristo en el corazón. Porque si usted empieza a llorar en tristeza, usted está llorando en duda. Usted está desconociendo que Cristo hace 2000 años venció en la cruz del Calvario. Usted necesita apropiarse de las cosas que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta es la gran ventaja que tenemos quizás sobre Nehemías, es que Nehemías no tuvo a Cristo, pero nosotros sí tenemos a Cristo. Pero Nehemías nos da un ejemplo de cómo nos apropiamos de esa fortaleza, ¿cierto? Ahora, fíjense que la siguiente cosa que hace Nehemías es: hizo duelo por algunos días. ¿Cuántos días? No sabemos. Dice algunos días. Algunos podrían pensar, bueno, 2 días, 3 días. No. En realidad ahorita vamos a mirar cuántos días hizo duelo este hombre. Pero Dios está usando a Nehemías para hacer algo con relación a esta situación. Entonces Dios no iba a mandar a otra persona. Dios había destinado a Nehemías y Nehemías lo sintió muy profundo en su corazón. Entonces, primero que hace Dios en la vida de Nehemías, él hace algo, mi amado hermano, es que empieza a trabajar en su corazón. Entonces necesita preparar el corazón. Si tú quieres cambiar algo en algo, tienes que preparar primero tu corazón. Por ejemplo, ¿cuántos quieren que toda su familia sea salva? O sea, si tú quieres que eso sea una realidad, entonces Dios no va a trabajar primero en tu familia, va a trabajar primero en ti. Va a trabajar primero en ti. ¿Por qué? Porque tú eres el vehículo por el cual vas a llevar el evangelio a esas personas. Entonces imagínate tú tratando de invitar a gente a la iglesia, pero si tu carácter no es el correcto, de pronto se te saltó la chispa, de pronto dijiste algo incorrecto o tienes una vida desordenada, pues la gente no te va a creer. Entonces lo primero que va a hacer Dios es trabajar en ti, en tu corazón. Entonces, ¿qué fue lo primero que hace? Antes del muro, lo primero que hace Dios es trabajar en Nehemías. Y entonces fíjense cuánto tiempo trabaja. Dice, ayunó por algunos días. Entonces fíjense que lo primero que hace Dios es preparar el corazón de este hombre, ¿cierto? Porque él
tiene que ser la persona delegada, y esa persona obviamente va a tener tiempos de desánimo, pero es una persona que tiene que depender completamente de Dios. Entonces, por eso, mi amado hermano, vemos que este hombre empieza a tener un corazón dispuesto. Entonces Dios ve la necesidad, ¿cierto?, del cielo por Jerusalén. Vemos la necesidad por los muros, vemos la necesidad por reedificarlos, ¿cierto? Pero vamos a mirar que Nehemías fue esa persona destinada. Nadie le dijo a Nehemías que lo hiciera. Dígame, ¿quién lo hizo? El rey persa no lo hizo. Los amigos no lo hicieron. ¿Quién puso esa carga en el corazón de Nehemías? Dios mismo. Dios mismo nos va a hablar a nuestra vida acerca de qué hacer y cómo hacerlo cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades. Por eso, mi amado hermano, el Señor tenía que elegir una persona con un corazón moldeable. Hay gente que dice: no, yo soy una persona que yo sé, tranquilo, yo me la sé manejar, tranquilo, usted no le enseña a la gallina a poner huevos. Ojo, porque las personas que no son enseñables no son personas aptas para que Dios haga un milagro. Usted tiene que ser enseñable. Nehemías, a pesar de que tenía un cargo ostentoso, que era ser el guardaespaldas del rey, pero una persona enseñable. Y él reconoce que a pesar de su cargo prominente, ¿cierto?, tal vez mucha gente en Persia lo conocía, lo reconocía, una persona que muy conocida, pero fíjense que allí, en medio de toda esta situación, Nehemías reconoce que hay alguien más importante que él. Hay alguien más importante que él. Yo te voy a decir una cosa: hay alguien más importante que tú. Hay alguien más importante, y esa persona se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, por eso usted como líder tiene que prepararse para el trabajo difícil que va a ver en este año. Gracias por esa alegría, gracias por esa fuerza, ¿cierto? Pero usted, yo sé que, ¿cuántos quieren ver milagros en diciembre? Entonces, como Nehemías, ¿qué tiene que hacer? Disponga su corazón. Disponga su corazón. ¿Qué tiene que hacer? Siéntese a orar. Disponga el corazón. Entonces, los líderes tienen que prepararse para un trabajo difícil. No va a ser fácil, mi amado hermano. No hay victoria sin guerra. Diga conmigo: no hay victoria sin guerra. No hay oportunidad sin oposición. No hay victoria sin vigilancia. Pues siempre que el pueblo de Dios dice: levantémonos y construyamos, Satanás dice: dejen que se levante y me oponga. No, el diablo va a estar ahí para desanimarlo a usted a venir a la iglesia. Vea, yo lo quiero felicitar a usted porque usted dijo: hoy voy a ir a la iglesia. La verdad, los felicito. Dígame, con este sol, hace toda esta semana no salía el sol, y preciso el día de culto sale el sol. Yo podría estar en la ciclovía ya en mis patines, con mi Gatorade por acá tomando, ¿cierto? Así es el diablo de puerco. De pronto usted le hizo doler las rodillas hoy, le dolió los pies, la chocosuela, y hoy no, yo me duele todo, pero usted dijo: no, voy a ir a la iglesia, voy a ir allá. ¿Sabe por qué usted vino? Porque Dios lo trajo y porque Dios tiene un plan para su vida. Amén. Por eso usted tiene que decir: Señor, quiero que tú me des visión. Hay un libro de Miles Monroe que se llama La visión de Dios, y sería muy bueno que lo compraran. Pero él decía en ese libro, decía que muchas personas tienen vista, o sea, tienen la vista, pero no tienen visión. ¿Y qué es visión? Visión es ver lo que todavía no es, como si fuera. Visión es como aquel hombre japonés que hace más o menos 70 años, 50, 70 años estuvo allá en lo que es hoy Unicentro, cuando era un botadero de basura. Se cuenta la historia que eso era un botadero de basura y solo habían chulos ahí, eso olía podrido, botaban perros muertos allá, eso era horrible caminar por ahí. Y resulta que llegaron allá un japonés y llegó con unos colombianos, y los colombianos, entonces le preguntaron, el japonés le preguntó: ¿ustedes qué ven? ¿Qué vieron? Basura, mortecino, chulos, es lo que vemos. Y entonces le preguntó: ¿y usted qué ve? Y el otro dijo: yo veo un centro comercial. Eso se llama visión. Entonces, ¿qué estaba viendo Nehemías en ese momento? Él estaba siendo afligido
porque ella tomó, apropió un problema, una necesidad que había en su casa. No era su problema porque ella tenía su cargo, era copero, tenía un buen sueldo, comía sabroso, tenía su ropa, tenía de todo, pero él sintió, digo, Señor, yo tengo sentido de pertenencia por esta casa. ¿Cómo es posible que yo esté bien y esta casa esté en ruinas y que la gente esté pasando una necesidad increíble? Pues mi amado hermano, eso un líder, un cristiano, mi hermano, debe tener visión. Y Nehemías tenía esa visión. ¿Y sabe qué hace esa visión? Nehemías se dijo a sí mismo: Señor, a través de mí tú vas a corregir un problema que ha existido por alrededor de 150 años. Y tú vas a hacer a través de mí, Señor, algo que antes fracasó completamente. Tú vas a hacer un milagro a través de mí. ¿Y cuántos saben que Dios va a hacer un milagro a través de usted? Dios va a hacer un milagro a través de usted. Algo que hace tiempo usted está clamando, eso que hace mucho tiempo no se está dando resultado, Dios lo va a hacer, hermano querido. Ahora, fíjense que vale la posición de Nehemías, porque ahora tiene la intención, y eso vale la pena. Hay que tener la intención, pero ahora necesitamos dirección. Diga conmigo: intención más dirección. Ahora, ¿dónde adquirimos la dirección? La dirección la adquirimos en la adoración. Por eso se llama clamor. ¿Cómo se llama el lema de este año? Clamor y adoración para ver su ¿qué? ¿Cuántos quieren ver la gloria en sus hijos? Vea, yo, hermano, yo tengo una visión. Ya, aquí los hijos, ¿cuántos tienen hijos para la universidad en estos tiempos? Digamos en este tiempo, en 10 años, no sé cuánto tienen sus bebés. Yo por lo menos yo la veo, soy, Señor, le pareció, soy rey. Es mi nieta, ¿cierto? Pero yo tengo una visión. Yo tengo una visión de que ustedes, sus hijos, van a estudiar en las mejores universidades. No están luchando por ahí. Bueno, realmente yo amo el SENA. Realmente yo amo el SENA. El SENA es una bendición, hermano. Mi hija fue bendecida por el SENA. Mucha gente ha sido bendecida por el SENA. Y bueno, y si usted tiene oportunidad de entrar al SENA, hágale, ¿cierto? Hágale. Si puede, así tenga 100 años y puede hacer un curso por el SENA, hágalo. Pero yo creo que una visión tiene que ir mucho más allá. Y debemos decir: Señor, en una carrera, por ejemplo, una carrera de medicina, hoy están 25 millones de pesos el semestre. 25 millones de pesos, Dios mío, y son 10 hasta 12 semestres. Uno dice, ¿cierto? Uno le queda hasta aquí, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que para Dios no hay imposibles? Porque Él es el dueño del oro y la plata, hermano. Tenemos que creer en eso, pero usted tiene que estar dispuesto a mirar el cielo. Entonces, escuche bien esto, porque la reacción de Nehemías fue más allá de esa emoción inmediata. Y muchas veces, por eso yo digo, va a llegar a nuestras vidas una preocupación, ¿cierto? Como una descarga, y luego se nos pasará con rapidez. Pero si es del Señor, esa carga va a permanecer y va a crecer esa carga hasta que el problema que provocó la carga sea resuelto. Y Dios te va a dar el llamado, pero también te da el recurso. Porque el que invita, paga. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que el que invita, paga? Entonces, por eso, mi hermano, usted debe prestar atención a esto. Prestemos atención a lo que Nehemías hizo. Por ejemplo, ¿qué es lo que no hizo Nehemías? Le voy a decir cosas que no hizo Nehemías que sí hacemos nosotros. Ponga atención. Nehemías no se quejó. Ay, Señor, pero ¿qué pasa? Dios mío, pobrecitos están allá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lloriqueó. Diga conmigo: no lloriqueó. ¿Cierto? Él lo que hizo fue: Señor, dame la solución, dame la respuesta a este problema. Lo primero que hace Nehemías es orar. Ante una situación crítica, lo primero que tenemos que hacer es orar, no estar corriendo para arriba y para abajo. Y si es algo grave, pues vaya corriendo, pero vaya orando. Vaya creyendo, mi amado hermano. Entonces, por eso él le clama al Dios de los cielos. Y entonces fíjense que Nehemías tenía también un claro entendimiento de a quién ayunaba y a quién oraba. ¿Sabe quién tenía ahí cerquita? ¿A quién tenía cerca? Al rey. Pero él podía llamar a Artajerjes: Señor Artajerjes, mire, por favor, les tengo un problema gravísimo. No. Él no hizo primero eso. Antes de hablar con él primero habló con el Rey de Reyes. Y entonces, ¿sabe quién se va a suplir la necesidad? No te va a suplir tu empresa. Tu necesidad no la va a suplir tu tío rico, ni tu papá, tu mamá, nadie, ni tu primo. Tu necesidad la suple el Señor. ¿Cierto? Entonces vea la oración de Nehemías. Vea la oración de Nehemías. Entonces la oración
yo quiero decirle, es esencial para nuestra vida cristiana. ¿Quiere ver milagros? Empiece orando. Empiece orando. Si su visión es tan grande que solo Dios puede llevarla a cabo, entonces usted obviamente debe orar. Si la oración no es absolutamente necesaria para lograr su visión no es lo suficientemente grande. Así que parece que Nehemías oró. ¿Sabe cuántos días oró? Según el versículo, más o menos 4 meses. Esos algunos días eran 4 meses. 4 meses donde este hombre oró antes de hacer cualquier cosa. Yo estoy seguro que lo primero que sentía, yo tengo que irme rápido a Jerusalén, antes de ir a hacer eso, vamos a planear. Y el Señor le dice, vamos a planear. Más adelante, mi amado hermano, cuando la labor de reconstruir los muros realmente comienza, pues realmente toma 52 días construir los muros. O sea, ¿qué más demoró? ¿La construcción o la oración? Claro, porque 4 meses, ¿cuántos días son? 3 por 4, 12, ¿cierto? 120 días. ¿Y cuánto duró la construcción? O sea, duró menos de la mitad. Fíjese que este es un principio que a veces nosotros aplicamos. Nosotros queremos hacer más y orar menos. Si usted mira la vida de Cristo, Él oró más y los milagros fueron hechos en segundos. Nosotros queremos orar segundos y queremos, ¿cierto? Queremos que los milagros sean más. Pero es el contrario de todo lo que vemos acá. Entonces vean ustedes, hermanos, que Nehemías llevó su dolor y estrés a Dios en oración y aparentemente fue capaz de dejarlos allá. Porque cuando usted ora en clamor, usted tiene que saber que cuando usted clama por algo, usted ya le entregó eso a Dios, usted no tiene por qué volver a tomarlo. Porque eso es falta de fe. Si usted le entregó algo a Dios, ya se lo entregó. La siguiente oración después de pedir a Dios es acción de gracias. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces aparentemente fue capaz de llevarlos allí. Y la oración, yo quiero decirle, cuando usted ora en este orden de ideas, usted va a aliviar su estrés. Y tal vez usted esté tratando de aliviar su estrés a través de entrenamientos psiquiátricos, ¿cierto? De autoayuda, de autoliderazgo. Bueno, esos son buenos temas, pero si lo están de que usted debe depender de Dios, creo que no son buenos temas. Entonces, por eso el entrenamiento o el entretenimiento no da ninguna solución al estrés. Por ejemplo, hay gente que se entretiene buscando, digamos, sustitutos de Dios, ¿no? Entonces, jueguitos electrónicos, el licor, drogas, todo ese tipo de cosas son sustitutos que no van a darte solución. Entonces, por eso, mi amado hermano, la oración nos da fuerza. Diga conmigo, la oración me da fuerza. Y cuando usted espera en el Señor en oración, Él va a renovar sus fuerzas cada día, como dice Isaías 40:31. Fíjese, eso es lo primero. Entonces vamos a ver, Nehemías, ¿qué hizo? Oró y ayunó. Tercero, Nehemías va a Dios en humildad. Entonces por eso vamos a mirar el versículo 5 al 7. Dice, y dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso, vean lo que dice él, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Ahora yo pregunto, ¿Nehemías cometió ese pecado? No, pero él se identifica. Es un tipo de Cristo, mi amado hermano, porque Cristo tampoco pecó, pero Él se identificó con nuestro pecado. Y entonces vean ustedes que dice que cometí contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Entonces fíjense que esto se llama humildad. Diga conmigo, humildad. Humildad. Entonces por eso vamos a ver que la actitud en el clamor, número 1, no es una actitud de soberbia, es una actitud de humildad. Y la humildad no es pensar menos de mí mismo. La humildad es pensar menos en mí mismo. Gracias. Gloria a Dios, ¿cierto? Eso es, hermanos. Entonces, por eso voy a continuar de hoy en 8 días con este tema de clamor. Pero quiero que usted ponga en práctica estos principios que hemos dado hoy. Nehemías tuvo el llamado de Dios para solucionar un problema. No lo descargó en otros. Dijo, yo voy a hacer esa puente. Si Dios le coloca a usted una carga por alguna cosa que usted ve, usted es el llamado. No es como la canción que decía por ahí, heme aquí, envíalo a él, ¿sí o no? Heme aquí, envíalo a él, sino que la canción es, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en sus